Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que se han conectado en este mediodía de hoy. Hoy tenemos en el foro de salud la sesión sobre impacto para la salud de la reglamentación de la ley de dispositivos médicos. Damos las gracias a todos nuestros patrocinadores también que les hacen posible que nos podamos reunir el día de hoy. Quiero dar las gracias y la primera bienvenida a Ana Cecilia como Vice Chair el Comité de Salud, y quiero darle las gracias también a nuestro invitado del día de hoy. Él es Franklin, quien es farmacéutico con más de 10 años de experiencia y es una persona que ha estado muy involucrada en todos los temas de esta nueva legislación. Franklin, puedes hablarnos todo lo que sepas y posteriormente podremos tener una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto, bueno, muchas gracias. Evidentemente, pues, agradezco pues la invitación y pues, como siempre digo, cada uno de ustedes ha tomado la decisión de poder participar, ofreciendo lo más valioso que es el tiempo. El tiempo se puede dar, pero desperdiciar, pero radica la importancia es que el tiempo, así como viene, se va. Y creo que ustedes tomaron la decisión de estar aquí para conocer, invertir su tiempo para saber la situación de este proceso tan complejo que ha llevado a lo que es la reglamentación de la ley de dispositivos médicos. Pues mi nombre es Franklin Calderón, como bien ha hecho la presentación, especialista en asuntos regulatorios, y pues hoy vamos a hablar sobre el impacto en la salud de la reglamentación de la ley de dispositivos médicos, en este caso la ley 90 del 2017. Algunos aspectos clave pues para la presentación, pues mantener los micrófonos apagados durante la charla, poner en silencio sus celulares para que pues, propiamente puedan disfrutar de la sesión. Las preguntas pues, pueden hacer al finalizar la presentación y la duración es más o menos alrededor de 50 minutos aproximadamente. Y al final pues, pueden hacer las secciones en el chat de la sesión, las preguntas que ustedes gusten. Y al final, como bien lo mencionaba, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. El contenido hoy de la presentación propiamente, vamos a tener una leve introducción, vamos a tener algunos antecedentes de esta ley, cómo ha venido dándose en 2001 a la fecha de hoy, 2026, algunos desafíos en la implementación de esta reglamentación de la ley 90, algunas oportunidades en su implementación, cuál ha sido ese impacto en tiempo real de situaciones en nuestro país que ha llevado a este proceso pues, de reglamentación de la ley y que propiamente cómo ha sido la situación a nivel público en nuestro sistema de salud al momento de pues, interaccionar con esta normativa, algunas conclusiones relevantes y al final unas preguntas y respuestas. Pues vemos una parte introductoria basada en 3 elementos. Tomamos de referencia el estudio de INDESA de Panamá 2022, elaborado por Felipe Schachmann, actualmente el ministro de Economía y Finanzas, y él indicaba pues, propiamente que el sistema de salud enfrenta retos estructurales y que no son únicos de Panamá y que le harán destinar más recursos en el futuro, tanto en el envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida y la transición epidemiológica. Pues propiamente estamos en un trance, por decirlo así, continuo, donde nuestra población cada vez va evolucionando y propiamente nos vamos a encontrar con estos retos como población panameña. Y propiamente desde el 2022, que propiamente se hizo este estudio, se ha venido evidenciando esto y hoy en día lo estamos viendo en pleno 2026. También tenemos lo que es el estudio Cátedra 2025, establece que para lo que es el proceso de salud pública es un desafío para el entorno empresarial moderno la promoción de una cultura de cumplimiento que incluya directrices a lo interno de las empresas. Obviamente, nosotros tenemos claro que al momento de enfrentarnos a estas reglamentaciones tenemos que establecer una cultura que esté adaptada a estas nuevas normativas para hacerle frente a estas situaciones y poder ser lo más estratégico posible para lograr los resultados esperados, que principalmente se basa en todo lo que es garantizar la accesibilidad de los productos, de los insumos a la población panameña. También tenemos que pues, el sobreformalismo de los requerimientos regulatorios por parte de las instituciones ha tenido un efecto desfavorable al participar en actos públicos, ocasionándose un desabastecimiento de insumos. En la práctica hemos visto el sobreformalismo en actos públicos y propiamente en nuestras autoridades, que en este caso es el Ministerio de Salud, ha conllevado que propiamente muchos proponentes no puedan participar en actos públicos
y por lo tanto, como consecuencia, se logra un desabastecimiento y afecta directamente el estado de salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Como antecedente, pues vamos a ver de manera cronológica cómo ha sido desde la Ley 1 del 2001 a la fecha de hoy. Tenemos, obviamente, la Ley 1 del 2001, que regulaba lo que eran los sobremedicamentos y otros productos de salud humana, donde solamente se señalaba que para dispositivos médicos se estaría reglamentando, más no se había hecho una reglamentación. O sea que propiamente carecíamos de un marco normativo que propiamente no permitía tener la estructura y los lineamientos claros de cómo se debía hacer el registro sanitario por el criterio técnico de estos productos, llámese dispositivos médicos quirúrgicos o equipos biomédicos. Posteriormente, 16 años después, sale la ley 90 del 2017, que propiamente le da, como decir, protagonismo o esencia legal a los dispositivos médicos y a los insumos y a los equipos biomédicos. Propiamente, establece, como se dice, los parámetros principales de cómo se lleva a cabo lo que son las licencias, cómo son los criterios técnicos. Aún en este caso, vemos una particularidad que se dice que se estará estableciendo los registros sanitarios. O sea, a pesar de que son 16 años después, todavía no se había llevado a cabo las acciones o los lineamientos claros para obtener los registros sanitarios. Se trabaja lo que es la figura de criterio técnico, que propiamente está basado en lo que es la ficha técnica del Comité Técnico Interinstitucional, que es el complemento de varias instituciones que se elaboran, se sientan, hacen un comité y elaboran una ficha técnica, y en función de esa ficha técnica, propiamente establece entonces los lineamientos para cumplir ese criterio técnico. Posteriormente, ese mismo año, sale la Ley 92, que regula ciertos aspectos que están contemplados, como decir, cubrir las zonas grises de esa Ley 90, con el fin de que sea una normativa mucho más robusta y mucho más íntegra para el proceso. De ahí, 2 años después, se reglamenta esa ley para que surta su efecto y entonces entra en acción lo que es el decreto 490 en el año 2019. Obviamente se establecen los lineamientos para lo que son los procesos de obtención, expedición, renovación y actualización de licencia, y en este caso para los procesos de expedición, renovación, actualización de criterios técnicos. A pesar de pasar 18 años desde la Ley 1, todavía no se regula el tema de los registros sanitarios. Entonces, ya llevamos casi 2 décadas pasando ese punto donde a la fecha solamente se estaba regulando los criterios técnicos. Posteriormente, para el año 2020, a raíz de la pandemia, se reglamenta ciertos aspectos del decreto 490 a través del decreto 616-2020, donde propiamente a raíz de las situaciones que las autoridades regulatorias y las cancillerías estuvieron cerradas, producto de la situación del COVID, propiamente se permite como acción extraordinaria o una acción de contingencia lograr que los documentos legales se pudieran presentar con copia simple y posteriormente, 180 días después, se pudieran presentar el documento original con su apostilla correspondiente. Esto fue propiamente para flexibilizar la situación y garantizar el abastecimiento de los dispositivos que propiamente fueron de alta demanda en nuestra situación por el COVID, llámese mascarillas, equipos biomédicos, propiamente pues era una necesidad y había que tomar acciones. Y el gobierno, pues, en mira de poder garantizar la asequibilidad y la accesibilidad de estos productos, propiamente implementa esta norma. Y propiamente nos encontramos hoy, 2026, con el proyecto borrador que va a reglamentar la Ley 90 y la Ley 92 en su versión de enero de 2026. Obviamente, hago la salvedad que no contamos con una versión actual debido a que la institución, pues propiamente ha indicado que está en un proceso de revisión en el despacho superior y por lo tanto, a la accesibilidad de estos momentos, nosotros contamos con la versión de enero de 2026, que fue la presentada en la consulta pública al momento que fue discutida. Propiamente, pues vamos a ver, cuenta de alrededor de 226 artículos, evidentemente dividido en varios capítulos, donde pues se establecen
los criterios de registro sanitario, ahí sí entra la figura de registro sanitario propiamente. 25 años después es que vamos a ver la presencia de registro sanitario, pero vamos a ver una particularidad que también prevalece lo del criterio técnico, o sea que vamos a ver tener dos figuras como instrumento legal para los productos. Y eso, pues, propiamente atrae una serie de connotaciones que se ha discutido en las consultas públicas que hemos tenido con la autoridad, y sin embargo, pues, se ha prevalecido. Vamos a ver un tema que te va a incursionar lo que son las tasas. Después de 25 años, pues, te va a empezar a tener tasas, y eso, pues, propiamente vamos a ver a continuación el impacto que va a tener en el abastecimiento y en la accesibilidad de estos productos y de estos equipos en un sistema de salud tanto público como privado. Siempre me gusta estructurar cómo es nuestro marco normativo desde la figura de la pirámide de Kelsen. Obviamente, pues, nos permite ver de manera esquematizada y secuenciada cómo va nuestro marco normativo. Propiamente vemos lo que es la Constitución Política de nuestra República de Panamá del año 72, principalmente lo que es el artículo 109, que es el que regula todo lo que es materia de salud, que pues el Estado tiene la obligación de proveer todo lo necesario para que el ciudadano, pues, tenga acceso a la salud, medicamentos, dispositivos, etc. Posteriormente, pues, vemos lo que es el Código Sanitario de la República de Panamá, que define todo lo que es en sí la esencia de todo lo que es la ente rectora del Ministerio de Salud y todas las dependencias correspondientes, como son las direcciones, y en efecto entra lo que es la Dirección Nacional del Dispositivo Médico en la Ley 90, se crea esa figura, y posteriormente vamos lo que hemos visto en la Ley 92, Decreto 90 y Decreto 616. Como vieron en la parte introductoria, vamos a ver desafíos y oportunidades que tiene esta normativa. Hay una serie de desafíos que propiamente como empresas tienen, y es muy marcada. De esas solamente tomé 6. Para concepto, creo que son una de los mayores impactos. Puede haber más, que es parte, pues, propiamente de la revisión exhaustiva y profunda y a fondo que se hace de esta normativa, pero vamos a ver 6 en particular. La primera es la implementación de la tasa de servicio, que propiamente está sesgada a la realidad del mercado panameño. Propiamente, cuando se discute este artículo, que es el artículo 22 de esta norma, de este decreto borrador, propiamente establece unos costos que no están en línea, están en total disonancia a que propiamente a cómo es el comportamiento del mercado y cuál va a ser el impacto que propiamente vamos a tener con ella. Este proceso, pues, le hago la manera muy preliminar, se desarrolló basado en el modelo Pestel. El modelo Pestel es un modelo muy práctico para ver cómo es el riesgo de una implementación de una normativa en un sistema, llámese de salud, un sistema de gobierno en general. Y propiamente parte de 6 factores. El factor político, factor económico, factor social, tecnológico, ecológico y legal. Propiamente partimos de los 3 primeros. El factor político, pues evidentemente hay un impacto que es directo, negativo, que vamos a buscar que sí, va a fortalecer la capacidad regulatoria sin depender del presupuesto general del Estado, porque busca que propiamente la institución sea autogestionable. Pero a nivel de industria, o a nivel de distribución, a nivel de la cadena de suministro, hay un impacto directo, que es lo que vamos a ver, el impacto económico. ¿Cuál sería ese impacto? Va a ser un encarecimiento del costo de los insumos médicos críticos, y esto nos va a llevar al retiro de productos de bajo mar, pero que se utilizan en poblaciones vulnerables y muy selectivas de nuestra población. Porque sí, por un lado estamos fortaleciendo la institucionalidad y la autonomía de la institución, pero contrario, estamos entonces afectando a nivel económico, porque nosotros como distribuidores, fábricas, productores, que estamos relacionados en el proceso, propiamente nos va a traer un impacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos el artículo 22,
vamos a ver que se establece una tarifa que va en función de una cierta cantidad de familias. Puedo poner un ejemplo. Hay equipos biomédicos que tienen hasta 490 características o SKU o que son del catálogo. Cuando vamos a ver una suma cuantía de alrededor de casi $10,000. Solamente la tasa, aunado a todo lo que conlleva proceso de apostilla, documentación, tasa de servicio por el consultor, todo lo que es el tema de las muestras, importar la muestra, todo eso se carga al final sobre el precio que va a tener el producto. Propiamente, por temas operativos, yo tengo que saber cómo equilibrar esos costos operativos para poder yo determinar cuál sería el precio que el producto sale al mercado. Entonces, evidentemente, vamos a tener un impacto económico. El impacto social, evidentemente, como consecuencia de ese impacto económico, vamos a tener una inequidad de acceso entre pacientes atendidos en el sistema público y trasladar el costo al usuario final y descontinuar líneas de producto, que a la larga va a traer como consecuencia la falta de accesibilidad de estos insumos y por ende va a afectar, ocasionar un desabastecimiento crítico, que lo hemos visto en medicamentos, pero propiamente esta situación no puede llevar también a verlo en dispositivos y equipos, lo que va terminándose en afectar la calidad de vida de estos pacientes y una lesión a la gestión del sistema de salud pública, que a la larga va a traer consecuencias más gasto, porque propiamente por no contar con ese dispositivo o por no contar con ese equipo, ese paciente se le puede complicar y va a llevar un gasto superior del sistema de salud para poder estabilizar ese paciente, porque ni siquiera aumentarle la calidad de vida, sino estabilizarlo. Entonces, vemos que hay un sistema de consecuencias, o sea, una acción lleva a la otra. Obviamente, cuando vamos a ver a nivel tecnológico, vemos que el impacto es el riesgo de la curva de adaptación institucional generándose cuello de botellas en los procesos. Evidentemente, vas a comenzar a cobrar y si yo estoy pagando por un servicio, yo como usuario te voy a exigir que tú mereces un servicio de calidad. Que de algo que no se cobraba antes y ahora tú me estés cobrando, obviamente yo tengo el deber, la potestad de exigirte calidad en tu servicio, porque ya estoy sufragándolo y propiamente todas las personas van a querer registrar, porque propiamente al proceso de registro, aquí no solamente entran los insumos médico-quirúrgico o equipos médicos que se licitan o se usan en el sector público, sino en el sector privado. O sea que el alcance, si lo vemos en una campaña, va a ser súper mayor y por ende va a crear un cuello de botella abismal porque van a tener solicitudes, digámosles, cuidado que de 100 en 100 por día, porque todos van a querer registrar sus productos para poder ofertar tanto en el mercado público como en el mercado privado, porque las necesidades están en ambos sectores. Pero propiamente, nosotros tenemos que tener claro de que como no se cuenta tampoco con una herramienta digital que permita tener una trazabilidad, un orden, una gestión eficaz y óptima de este proceso, lo que vas a causar es una sobrecarga administrativa. Y por ende eso se traduce en los famosos cuellos de botella. Y va a haber una curva que va a ser de aprendizaje muy larga. Pero esa curva de aprendizaje propiamente va a traer como consecuencia, va a traer reprocesos, va a traer eh, retrasos, va a traer pérdidas. Porque propiamente la institución va a entrar en un proceso de adaptación. Pero la salud humana no puede entrar en un proceso de adaptación de periodo de ensayo y error. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta por el simple hecho de no contar con una herramienta tecnológica. A nivel ecológico, obviamente, estamos en el tema de la huella de carbono. Evidentemente, al generarse un cobro, se va a generar una factura. ¿Y eso qué se traduce? Mayor generación de papel y contaminación por residuos de tinta. Las facturas usan grafeno.
es un contaminante fuertísimo de las aguas. Si antes no se cobraba y no había necesidad de generarse este documento, ahora se va a necesitar por cada solicitud. Multipliquemos por 10, por decir un número, de las cantidades de facturas que se van a generar. Y todo va a ser en papel, porque ni siquiera una factura digital, a pesar de que nuestra normativa ya permite una factura electrónica. Pues probablemente las instituciones no están alineadas a esa vanguardia que han establecido por lo menos el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGI, que es el facturador electrónico. Probablemente vamos a recurrir al papel y tenemos un impacto propiamente ecológico, que trae como consecuencia la contaminación de nuestros ríos, de nuestros suelos, porque propiamente esas facturas al final, con el tiempo, van a dar a la basura por el periodo de descarte de documentos. Y a nivel legal, propiamente, al haber una ausencia de un mecanismo legal explícito que garantice que el incremento de tasas no compromete el acceso a insumos esenciales para las poblaciones de bajos ingresos. ¿Qué sucede aquí? El artículo 24 de este proyecto habla de que se estaría haciendo cada 3 años la revisión, o sea, va a poder aumentarse el costo, porque la tendencia no es a disminuir, la tendencia va a ser a aumentar, porque a nivel de mayor exigencia, mayor demanda que vaya a tener la institución, ellos se van a ver en la potestad de decir, tenemos que aumentar nuestros costos, nuestras tasas. Y por lo tanto, eso tiene un impacto legal que propiamente, pues, al no haber un mecanismo legal, un instrumento que nos permita establecer que esas tasas estén evaluadas en función de que puedan aumentar o disminuir en función de las necesidades, evidentemente tenemos un impacto. Y eso, pues propiamente las tasas llevan una situación que propiamente sí tiene un impacto significativo, si lo vemos de una manera íntegra, directamente en los procesos logísticos, en los procesos de adquisición, en el proceso de asequibilidad de estos insumos y de estos equipos, que se traduce en afectación en la calidad de vida de nuestros pacientes en las instituciones tanto públicas como privadas. ¿Qué sucede a nivel privado? Propiamente, antes no se cobraba, antes ni siquiera necesitaba un criterio técnico, ahora necesito un registro sanitario y propiamente, aparte, tengo que pagar una tasa. Entonces, voy a limitar ese acceso o a los hospitales que vayan a adquirir estos productos le va a salir mucho más caro que como le sale, porque propiamente todos esos costos tienen que estar literalmente, como decimos, cargados al precio final del producto. Y eso a la larga, sabemos que hay instituciones, cuando nos vamos a la vertiente pública, evidentemente se manejan con un presupuesto. Y si el presupuesto no está en línea al precio que se estaría ofertando el producto, propiamente no se adquiere el producto, porque se establece lo que es el margen de onerosidad, que prácticamente se maneja hasta un máximo, según normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas, alrededor de 10%, dependiendo de la institución, y propiamente hay insumos o equipos que se pasan de ese 10%. Por lo tanto, la institución no va a poder adquirir estos productos y trae como consecuencia el desabastecimiento. Y el desabastecimiento trae como consecuencia crítica afectación al sistema público y afectación a la calidad de vida de los pacientes. El desafío 2, propiamente lo que hemos evidenciado son las duplicidades de requisitos documentales en el proceso de registro sanitario y criterio técnico. Evidentemente, esto trae como consecuencia de que estaríamos haciendo un doble gasto, como decimos, un doble proceso, doble, como decimos al buen panameño, un doble dolor de cabeza, porque entra lo que es el proceso de la discrecionalidad del funcionario o del evaluador que lleva, porque no es el mismo que el que te evalúa el registro sanitario, no va a ser el mismo que te evalúa el criterio técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un grado de disonancia entre estos dos criterios de estos dos evaluadores y eso trae como consecuencia reprocesos, retrasos o rechazos. Y esto pues consigo trae a lo que no se pueda lograr obtener el registro sanitario y el criterio técnico y por lo tanto no permitir que se pueda ofertar el producto en el mercado. Si nos vamos a la vertiente, tanto el nivel político, evidentemente hay un riesgo de la discrecionalidad institucional con potencial de retraso en la disponibilidad de dispositivos médicos y equipos biomédicos críticos. Evidentemente, como se ha mencionado, esto tiene un impacto político a nivel de toda la estructura estatal, gubernamental, tanto pública
como privada, afectando la gobernanza, evidentemente, de las instituciones y de los sectores privados, de los hospitales principalmente, porque propiamente hay una discrecionalidad y esa discrecionalidad no va a permitir que el producto entre al mercado. Y por lo tanto, va a haber una inaccesibilidad. A nivel económico, evidentemente, trae un encarecimiento de dispositivos médicos trasladados al sistema de salud y al paciente, reduciendo la disponibilidad de tecnologías sanitarias en ciertas regiones. Evidentemente, a mí me va a tocar evaluar si me conviene o no entrar con ese producto al mercado, que ya veo que lleva mucho reproceso, lleva un costo oneroso. Yo tengo que hacer un análisis íntegro basado en riesgo-beneficio para lograr saber si me conviene o no entrar con ese producto al mercado. Pero eso tiene una consecuencia. Obviamente, ciertas regiones no van a quedar cubiertas porque dispositivos que quizás salen muy caros, pero son de muy baja rentabilidad en cuanto a volumen, pero que satisfacían la necesidad de un cierto sector, obviamente yo lo voy a tener que reconsiderar, como decimos, poner la barba en remojo, porque no me va a ser rentable propiamente por este tipo de situaciones que a pesar de que es un tema regulatorio, tiene un impacto económico muy sustancial. A nivel social, evidentemente, trae un retraso en el acceso equitativo a dispositivos médicos innovadores, ampliando la brecha de equidad en salud entre el sector público y el privado. Obviamente, hay personas que deciden ir a atenderse a una unidad hospitalaria privada, propiamente por la tecnología, por los equipos, por la calidad. Pero evidentemente, para haber hospitales que no van a poder adquirir estas tecnologías por el precio oneroso que va a poder acarrear a raíz del reproceso, porque a la larga todos estos reprocesos tienen un costo, y un costo que a la larga lo asume el usuario final, que es el consumidor, llámese un hospital o propiamente el paciente, porque inclusive la cadena de suministro propiamente lleva hasta el paciente final, y a la larga es el que va a acarrear este precio. Y evidentemente va a abrir una brecha, y estos pacientes, en su momento, por no poder costear estos servicios, van a ir al sector público, sobrecargando el sistema. Entonces, miren la consecuencia que lleva todo esto. Hay un impacto muy sustancial, muy agresivo, y que pues quizás lo veamos como un tema, no, es meramente documental, no. Es que hay un impacto que es visible, que es notorio, que pues amplía y abre esa brecha aún mayor para el acceso de los productos y de equipos a estos pacientes para poder, en definitiva, mejorarle su calidad de vida, pero propiamente se va a ver comprometida si nosotros no tenemos procesos claros y definidos. Aquí propiamente hago el paréntesis, nosotros hicimos una presentación de una matriz a la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos, evidentemente demostrando y evidenciando la duplicidad y las consecuencias que llevaba esto. Evidentemente se hizo una discusión, ellos dijeron no, se necesita, pero nosotros mantuvimos la posición de que era algo notorio, que era irrisorio, por decir la palabra, porque era imprudente, incongruente y propiamente eh, era algo que iba totalmente en línea a lo que era un reproceso, un retraso, y no garantizaba que el proceso fuera continuo y fluido, que es lo que buscamos realmente cuando acudimos a este proceso de registro sanitario, de criterio técnico, que el proceso sea continuo y fluido. Pero este tipo de situaciones lo que nos lleva es que el proceso sea como echar para adelante y para atrás, porque va a depender el criterio de uno versus el criterio del otro, y propiamente cuando entramos a los dispositivos clase C o clase D, entra la figura del especialista, o sea, un tercer protagonista. O sea, que vamos a tener tres criterios diferentes litigando para poder decir si el producto cumple con los requerimientos mínimos de registro sanitario, pero aunado también de criterio técnico. ¿Dónde está la vertiente en el tema tecnológico? Lo vamos a ver. Hay un retraso indirecto en la introducción de tecnologías médicas avanzadas por sobrecarga administrativa. Evidentemente, va a haber una sobrecarga porque voy a tener que llevar un dossier para registro sanitario con toda la documentación legal apostillada, legalizada, notariada, cotejada. O sea, estamos haciendo tres procesos en uno. Para luego, después de unos meses, volver a presentar
nuevamente un dossier que lleve toda documentación técnica legalizada, apostillada, cotejada, y es lo mismo que vamos a presentar prácticamente en el proceso de registro sanitario. Pero ¿dónde radica la situación? Como no tenemos una herramienta tecnológica que le permita a la institución hacer una gestión eficiente, regulatoria, de poder decir como un repositorio, ok, si ya tú me presentaste esta documentación en el proceso de registro sanitario, yo no debo por qué pedirte que presentes nuevamente la misma documentación para el criterio técnico, porque eso ya reposa en un sistema de almacenamiento del sistema institucional. ¿Cómo ha hecho Farmacias y Drogas? El ejemplo, el caso de, vamos a decirlo, el caso de éxito es Farmacias y Drogas. A pesar de que son dependencias del Ministerio de Salud, Farmacia y Droga dio el paso y propiamente nosotros nos ahorramos de pedir una postilla y que llegue por courier hasta, de Alemania hasta Panamá, por poner un ejemplo. Bueno, simplemente es escanearla y presentarla, porque propiamente ellos ya tienen el método de cómo verificar la autenticidad de estas postillas. Y aquí es donde entramos el tema también de los mecanismos de autenticación y legitimidad de los documentos. Hoy en día, ya hay más alrededor de 130 países que usan la postilla electrónica. Panamá hace parte también de la postilla electrónica. ¿Y cómo es posible que Panamá, emitiendo postilla electrónica para diferentes países, yo como institución panameña, yo no acepte la postilla electrónica? A pesar de que la ley lo dice y el decreto 490 lo dice, cualquier usuario que vaya a la institución y someta una postilla electrónica le va a decir que no. Le va a decir presente la postilla en físico original. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos en línea vanguardia de la tecnología y de nuestro propósito como la agenda país del gobierno central, que propiamente el presidente Mulino ha establecido, lo que es el hub farmacéutico logístico de insumos médico-quirúrgicos. ¿Realmente nosotros vamos en línea de eso? Evidentemente no. Y esto es una de las cosas que impacta de manera muy significativa. Si nosotros verdaderamente queremos ir en línea de un hub farmacéutico de dispositivos, justamente tenemos que tener un marco regulatorio lo suficientemente robusto y ágil para que permita que los procesos sean continuos y fluidos y eso permita atraer fabricantes que quieran constituirse en Panamá y decir, evidentemente Panamá cuenta con una normativa robusta, transparente, blindada jurídicamente, por decirlo un término, que permite que los procesos sean transparentes y fluidos. Pero la realidad es que nos estamos encontrando con otras cosas. Y eso pues tiene un impacto. Y mientras no tengamos una plataforma tecnológica a nivel de la institución, evidentemente hay una consecuencia. Porque de tanto volumen de papel, si no hay un buen sistema de gestión documental a nivel de institución, se puede dar lo que es el famoso extravío de documentos, que ya ha pasado en ciertas instituciones. Y esto es crítico. Y esto inclusive acarrea un tema penal. Pero trae una consecuencia, porque sin eso no me aprueban el registro, no me aprueban el criterio técnico. Entonces, evidentemente es necesario lo que es la implementación de plataformas. A nivel ecológico, evidentemente, tenemos mayor generación de papel y contaminación por residuo de tinta, porque tenemos que imprimir doblemente documentos y presentar dos dosieres, más todo el tema documental complementario, y eso a la larga va a ir a parar a nuestros ríos, a nuestros suelos, y evidentemente va a contaminar. Entonces, tenemos que ir en mira de disminuir esa huella de carbono, por decirlo así, y del uso de papel, evitar la tala, evitar el uso de agua, porque para poder hacer el papel tenemos que usar agua, tenemos que usar químicos, tenemos que usar árboles, que prácticamente del 100% que se usa para lo que es la madera, el 30% alrededor se usa para hacer papel. Y nosotros lo estamos desperdiciando sencillamente porque queremos satisfacer a la institución en este tipo de casos.
A nivel legal, pues propiamente una inseguridad jurídica para los proveedores de instituciones públicas al definir qué certificado exigir en contrataciones y al momento principalmente que no lo había agregado en importaciones. Va a haber el dilema, va a ocasionar un dilema con la autoridad de aduana, porque resulta que si mi equipo o mi dispositivo es solamente para el mercado privado, pero en ese mismo contenedor o en ese mismo pallet va un producto que va para el área institucional, ¿qué requisitos se va a pedir para la liberación de ese producto? Tengo que pedirle certificado de criterio técnico para uno, al otro más certificado, y eso a la larga al funcionario de aduana no va a tener la capacidad de poder discernir eso y sencillamente cuál es el mecanismo que actúa. Rechazo. ¿Y qué trae consigo? Retención de la mercancía, no logro entregar, propiamente la institución a través de los contratos de suministro me establecen un tiempo perentorio de entrega y si yo no cumplo con ese tiempo, acarrea lo que son las famosas multas, aplicación de fianza de cumplimiento y, más crítico, la inhabilitación del propósito. Porque sencillamente hubo una confusión del funcionario de aduana con el funcionario de la institución. Porque vamos a ver más adelante que también el decreto habla que la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos se va a incluir en los procesos de importación de dispositivos médico-quirúrgicos, equipos biomédicos y los dispositivos in vitro. Entonces, aquí es donde vamos a ver, si no tienen ahorita la capacidad operativa para sacar la demanda de solicitudes de criterio técnico y ahora registro sanitario, le vamos a sumar importación, que es un proceso tan crítico en la cadena de suministro para garantizar tener de manera oportuna ese dispositivo o ese equipo en el país para poder sufragar las necesidades de una institución, llámese pública, llámese privada. Como desafío 3, tenemos la reglamentación para la exigencia de requisitos adicionales de software de dispositivos médicos quirúrgicos. Evidentemente, nosotros estamos en mira de lo que es la tecnología, principalmente la inteligencia artificial. Hay ya dispositivos que se utilizan basados en inteligencia artificial para diagnóstico, para el funcionamiento de equipos biomédicos, para muchos factores, inclusive para dispositivos. Hay sistemas integrados donde hay hardware y software que propiamente, que son los software de una manera, están regulados como un dispositivo. Pero la norma habla de que se va a reglamentar posterior para hacer requisitos adicionales. O sea, ni siquiera van a ser los que están contemplados en la normativa de borrado, sino que va a ser otros requisitos adicionales. Entonces, eso tiene un impacto. Porque vamos a ver que entonces, de cierto modo, estamos limitando el acceso de esos software para ser utilizados en hospitales, tanto públicos como privados. Principalmente los privados, que son los que tienen la tecnología de punta. Pero si no les permites en estos momentos entrar, ¿cómo va a poder operar eficazmente y óptimamente para dar los servicios de calidad si no tienes acceso? Entonces, evidentemente, a nivel político, tenemos que la facultad de fijar requisitos adicionales queda en manos exclusivas de la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos, concentrando discrecionalidad regulatoria en una sola dependencia técnica. Evidentemente, eso es una reglamentación que meramente van a ver ellos. No va a haber una consulta pública. No va a haber aportes de personas conocedoras en la materia que propiamente van a buscar que la normativa sea lo más consona y alineada a la tendencia tecnológica que conlleva el uso y la implementación de estos dispositivos software. Y realmente lo que vamos a crear es un set regulatorio, porque vamos a ser evaluados en función de factores de requerimientos que quizás no van en línea a lo que exige o cómo se está comprando en el mercado o cómo se presentan esos productos en las autoridades regulatorias de alto estándar, llámese FDA, EMA, TGA, Japón, EMA, entre otras.
A nivel económico, pues evidentemente hay un impacto por menor disponibilidad de soluciones digitales de salud validadas con riesgo de desincentivo económico documentado para la entrada de tecnología sanitaria digital. No va a ser rentable. Con tantos dolores de cabeza que va a haber, no me va a ser rentable entrar a traer eso y me va a desincentivar totalmente. Si el Estado no busca medidas o acciones que incentiven que yo pueda introducir al mercado este tipo de tecnología, obviamente, lo que me va a traer es un desánimo total, me va a desincentivar totalmente. Y por lo tanto, voy a limitar de manera indirecta que la población acceda a este tipo de tecnología. Evidentemente, a nivel social, hay una afectación directa de la seguridad clínica debido a un marco de evaluación insuficiente de estas tecnologías para riesgo de poblaciones específicas. Obviamente, si hay un software que se pueda utilizar para tratar o para diagnosticar una patología que no es usual con los métodos tradicionales que hay en las instituciones públicas o privadas, propiamente yo puedo estar limitando lograr ese diagnóstico certero, eficiente y asertivo. Obviamente, hay un impacto. Y eso, a la larga, me encarece, y volvemos al punto, y sobrecarga al sistema de salud pública, que todo radica al sistema de salud pública, que es como el sostén del país. A nivel tecnológico, Panamá queda rezagada frente a la evolución tecnológica del sector para la detección temprana y diagnóstico de enfermedades. Propiamente, al no contar con esta tecnología, Panamá queda atrás. No vamos a tener acceso a mejores perfiles de diagnóstico, a detección temprana, a poder actuar de manera anticipada y estratégica para el manejo de una condición de salud. Últimamente han salido enfermedades, lo que llamamos enfermedades huérfanas, que propiamente requieren de mecanismos y de sistemas de diagnóstico mucho más específicos, más eficientes, más avanzados para lograr detectarla y saber cómo abordarla. Pero evidentemente, si la tecnología no nos permite, porque propiamente vamos a tener requisitos que van a limitar este acceso, evidentemente vamos a quedar rezagados. A nivel ecológico, pues va a ser bajo, realmente, porque propiamente los software, al menos que sean dual o integrados con hardware, que propiamente esos hardware, que son los equipos, se tengan que disponer y si no hay una disposición adecuada, pues trae una consecuencia por ser desechos peligrosos contra esta norma ambiental. Evidentemente es un riesgo bajo porque todos estos software son digitales, pero vamos a ver situaciones que van a ser software integrados y que evidentemente tienen un pequeño impacto, pero es mínimo. A nivel legal, pues puede ocasionar inseguridad jurídica que puede derivar en impugnaciones administrativas o judiciales contra las resoluciones futuras de la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos. Evidentemente, si la norma no va en línea en lo que es el mercado y a las regulaciones de otros países estrictos, que son las autoridades regulatorias estrictas avaladas por la OMS, yo voy a impugnar. Yo voy a estar en desacuerdo. Porque no, esas normativas que vayan a implementar quizás no vayan en línea a lo que mis fabricantes me van a poder proveer para poder registrar ese producto, que va a estar en disonancia. Entonces, propiamente, aquí nosotros tenemos que estar claros que puede haber un sistema de consecuencias. ¿Y qué trae como efecto colateral esto? Desabastecimiento, porque al limitar el acceso por este tipo de informaciones, porque es lógico, va a pasar o puede pasar, las probabilidades son altas. Si lo vemos en función del riesgo, tiene una alta incidencia y una alta probabilidad de que pueda pasar. Hay un impacto. Y evidentemente esto va a impactar en la calidad de vida de los pacientes por el desabastecimiento. El desafío 4, propiamente, aquí entramos en la parte de lo que son los dispositivos in vitro. Punto bastante crítico. Actualmente esto se lleva en el GORGA con una normativa que ya tiene alrededor de casi 30 años. Evidentemente se va a tocar ahora una reglamentación
pero hay un componente muy delicado, vamos a decir la palabra, donde la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos va a absorber literalmente estos procesos que sí, el Gorgas va a seguir operando como unidad técnica administrativa, pero realmente va a llevarse en esencia con su complejidad en la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos. Y aquí es donde entra el tema de que ahora se van a hacer requisitos adicionales de los que se pedían usualmente, que a pesar que en las discusiones se ha contemplado, se les ha indicado que son requisitos que no van en línea de lo que exige el mercado, porque me encarece mis procesos, me encarece mis costos, propiamente están establecidos. Y aunado a eso son los procesos de importación. Sabemos que los procesos de importación es uno de los puntos más críticos de la cadena de suministro, donde si la institución no tiene la capacidad operativa para lograr hacerle frente a la demanda que va a haber de reactivos de estos tipos in vitro, obviamente lo que vas a crear es un colapso administrativo. Vas a crear un cuello botella donde vas a tener múltiples solicitudes y vas a tener un proceso aduanal donde vas a tener mercancía retenida en aduana sin liberarse, sin poder entregar a los laboratorios, sin poder entregar a los hospitales, sin poder entregar a las instituciones. Y hay un efecto negativo propiamente de que a la larga me aplican amonestaciones, no porque propiamente tengamos situaciones críticas de esto, sino que es un sistema de consecuencias. A nivel político, propiamente, incertidumbre en la seguridad jurídica por interpretaciones discrecionales con respecto a procesos aduanales. Evidentemente, como lo hemos mencionado, hay un proceso que no, va a haber una discrecionalidad entre el funcionario de aduana y el funcionario de la institución. A nivel económico, incremento de costos logísticos y administrativos con riesgo de traslado del costo del precio de las pruebas de laboratorio. A nivel social, evidentemente, afectación de la confiabilidad de los resultados del laboratorio, dando un efecto directo y sensible a la salud individual del paciente, porque propiamente al estar hay ciertos reactivos que necesitan tener una condición de temperatura específica y crítica, muy sensible, y si tienen mucho tiempo retenido en aduana y se pierde esa cadena de custodia y se rompe, por decirlo así, la cadena de frío de que ciertos reactivos requieran, propiamente cuando llegan a usarse en las instituciones, va a veces afectar su calidad físico-química de esos reactivos y su capacidad de resultados va a verse afectada. Evidentemente hay un impacto porque va a haber un falso, puede haber un falso negativo. Lo otro, al ser productos que evidentemente van a tener un costo mayor, va a acceder quizás proponentes que no ofrezcan un producto de calidad, pero sí ofrezcan un precio accesible y la institución compra, y a la larga me va a traer como consecuencia resultados falsos positivos o falsos negativos, que va a afectar la confiabilidad y la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, trae una consecuencia esta situación. A nivel tecnológico, evidentemente, hay una repercusión en la capacidad de respuesta de laboratorios clínicos debido a carente capacidad operativa por falta de plataforma de gestión del expediente con el sistema aduanero. Al no estar en un sistema integrado, esto me va a traer una consecuencia, porque voy a tener que, como usuario, ir primero a aduana, ir primero a dispositivo, para luego movilizarme a aduana, para que aduana me libere, para que entonces yo pueda ir a la terminal a liberar mi mercancía. Me va a traer un reproceso espantoso. Y a la larga, tiempo y tiempo es dinero. Y esto trae como consecuencia muy crítica. Impacto ecológico, riesgo ambiental por gestión inadecuada de reactivos químicos, biológicos retenidos o vencidos en el proceso de importación, porque va a llegar un momento que puede vencerse los reactivos por el tiempo, porque quizás no logre subsanar porque el evaluador tuvo una discrecionalidad al pedirme un documento que yo no pude presentar, o que no es parte de los requisitos, pero sencillamente él consideró que sí. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que la mercancía se me vence y tengo que destruirla. Pero ¿qué va a pasar? Como no se pudo liberar, yo no puedo decir, yo tengo que hacerme responsable, sí, pero propiamente esa mercancía va a estar retenida, que puede decir el proveedor, pues propiamente me desconecto.
¿Y qué hacen con esa mercancía? Al final va a dar al basurero, al Cerro Patacón, y propiamente hay una contaminación. Y el impacto legal propiamente en consistencia con respecto al artículo 14 de la Ley 92, ocasionando un riesgo de rechazo, dando como resultado un desabastecimiento temporal de reactivos diagnósticos clínicos. Propiamente establece la Ley 92 en su artículo 14 que hay una plataforma tecnológica para el control de importación y de registro de reactivos de laboratorio. Eso no existe. Al no existir, propiamente está en disonancia total de lo que establece la ley. Evidentemente, trae un resultado. Desafío 5, escasa reglamentación de equipos biomédicos. Evidentemente, hay un impacto a nivel político, lo que es el riesgo de afectación de la competencia en la adquisición de equipos biomédicos con el sistema público y privado. Evidentemente, al no haber una reglamentación, propiamente va a quedar mucho la discrecionalidad del funcionario, del evaluador, de la institución, para decir quién entra y quién no. Y esto es bastante delicado a nivel político, es muy crítico, y propiamente lo ideal es que sea abordado oportunamente, porque si no, va a traer consecuencias. Económico, incentivar a la oferta de equipos biomédicos con nicho de baja demanda, reduciendo el acceso de tecnología biomédica especializada. Evidentemente, al no haber un marco transparente, óptimo, eficaz y adecuado y correcto, por decir la palabra, evidentemente me va a incentivar. Me va a decir, yo no me voy a meter en ese dolor de cabeza de traer equipo, porque sencillamente quedo a la potestad de la discrecionalidad del funcionario. Entonces, me va a incentivar totalmente. El impacto social, por ende, al tener ese impacto económico, va a haber repercusiones negativas en la continuidad operativa de equipos críticos para el diagnóstico y tratamiento del paciente. A nivel tecnológico, por lo tanto, incrementa la probabilidad de errores en el uso o mantenimiento inadecuado de los equipos biomédicos que comprometan la seguridad del paciente. Fue una experiencia que nosotros vimos hace unos años con las salas de hematología, perdón, con las salas de hemodiálisis. La falta de mantenimiento, la falta de soporte, propiamente vimos una situación. Evidentemente, hay un impacto, hay una situación, y que si propiamente no está establecido cómo debe tratarse, cómo debe estructurarse regulatoriamente, pues, no queda claro y trae consecuencias. Riesgo ecológico, pues es un riesgo de baja magnitud porque propiamente va a depender del componente electrónico si se van a descartar en un momento dado, de acuerdo a lo que pueda establecerse en el marco. Propiamente carece de esa regulación o carece de ese fundamento porque propiamente la normativa no lo establece. Y propiamente a nivel legal, evidentemente suspensiones de contratos que interrumpan mantenimiento y vigentes y en consecuencia dejen equipos biomédicos hospitalarios sin soporte técnico autorizado. Evidentemente, al no haber un marco normativo claro, queda sujeto a la discrecionalidad tanto del usuario como del funcionario establecer qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Evidentemente, esto trae una consecuencia de impacto legal porque a nivel contractual puede haber una consecuencia. Y el desafío B, que es uno de los puntos más críticos, es la obligatoriedad de solicitud de registro sanitario en función a lo aprobado. A nivel político, pues tiene que una generación de cuello de botella administrativo que retrasen la disponibilidad legal de dispositivos médicos de alto riesgo de mercado. Sabemos de antemano que la capacidad operativa que tiene la institución en estos momentos es muy baja. Y la prueba de eso son los equipos biomédicos. Un equipo biomédico no te está saliendo que regularmente la norma establece que son 30 días hábiles que tiene la institución para dictaminarte y decirte si tu producto está aprobado o rechazado. Puede pasar 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses y todavía ni siquiera se ha hecho la evaluación del ingeniero. Entonces, ¿quién me dice que ahora entrando productos del área institucional más los productos del área privada simultáneamente, porque yo lo que voy a necesitar es que mi producto tenga registro, porque para poder vender yo tengo que tener el registro sanitario, ya va a ser una exigencia. Entonces yo voy a correr y lo que voy a causar es una generación de un cuello de botella, un embudo que prácticamente le va a tocar aplicar las leyes, como decirlo así, de supervivencia a nivel de gestión. Va a sobrevivir el que tiene más necesidad. Los otros van a quedar en un segundo plano, tercer plano, quinto plano. Evidentemente, un impacto económico en la concentración de la carga financiera de transición en un periodo corto, llevando el retiro del mercado de dispositivos médicos de menor rotación
pero clínicamente necesario. Evidentemente, yo voy a reevaluar riesgo-beneficio, rentabilidad, factibilidad, para decidir si entro con este o entro con este otro. Si este lo dejo, si este queda a un segundo plano, y voy a tener que, como recomendación, establecer como un cronograma, por decirlo así, o lo que nosotros llamamos un diagrama de Gantt, para decir, dentro de una programación, de ver con qué entro, con qué no entro, en qué tiempo entro, qué tanto es la necesidad en el mercado, para yo poder saber si voy a entrar o no por ese producto y cuál va a quedar en un segundo plano y cuál realmente no va a entrar al mercado. Porque realmente, si el costo es mayor que el beneficio, es una realidad, pero realmente hay un impacto social, que es el riesgo de desabastecimiento de dispositivos médicos de alto riesgo, afectando directamente a pacientes que dependan de estos dispositivos para su supervivencia o calidad. ¿Cuál es la calidad de vida de esos pacientes? Sencillamente por no contar con un instrumento regulatorio que sea eficiente y ágil y que busque ser lo más estratégico posible para garantizar la accesibilidad de estos dispositivos y estos equipos para la población. Entonces, si hay un impacto muy crítico, muy sustancial, al exigirme que en 3 meses yo tenga todos los registros clase D, de los dispositivos clase D registrados, cuando yo necesito la intervención de un especialista. O sea, tendría que tener una fuerza operativa, literalmente más de 100 colaboradores o de 100 funcionarios en paralelo y con la suficiente capacidad y destreza y habilidad de poder evaluar expedientes, literalmente alrededor de 50 a 100 expedientes por día. Eso es mentira que se va a hacer. Si tenemos una limitante, si acaso, de 10 solicitudes por día en las instituciones. Entonces vamos a tener ahora sí. Tecnológico, mayor probabilidad de errores, extravío o demora en la gestión de expedientes físicos durante el pico de solicitudes, al no contarse con sistemas automatizados. Evidentemente, se van a perder los documentos, porque al no haber un sistema de gestión documental debidamente implementado, estructurado y habilitado en las instituciones propiamente, va a traer como una consecuencia de que se extravíen los documentos, de que se traspapelen un documento, de que te digan no cumpliste porque no tienes ese documento y resulta que sí lo presentaste, pero como no hubo una buena gestión documental a nivel interno, puede haber esta consecuencia. Y al no contar con una plataforma digital, que evidentemente fue uno de los puntos que era tratado durante la discusión de la consulta pública, se llevaba alrededor de un 30% de avance, estamos hablando de en febrero de este año, obviamente desconocemos hoy en día cuál es el avance de esa plataforma, pero es notorio que no está habilitada, no está implementada, y por lo tanto va a traer como consecuencia esto. Ecológico, pues mayor generación, volvemos al punto de papel y contaminación por residuos de tinta. Evidentemente vamos a tener muchos papeles generados y a la larga eso va a traer consecuencias. Y a nivel legal, inseguridad jurídica para proveedores con certificado de criterio técnico vigente. Llega un momento que si yo tengo una disposición restrictiva de que solamente recibo 10 expedientes por día, de 10 proveedores por día, ¿cuándo yo voy a poder meter mi expediente? Tendría que literalmente hacer campaña afuera de la institución a las 2, 3 de la mañana para poder alcanzar un cupo. Y de ese cupo además puedo meter 2 productos. Y resulta que tengo un portafolio de más de 200 productos. ¿Cuándo voy a lograr realmente ingresar todo el portafolio? Cuando ya tenemos un tiempo perentorio corto, de 3 meses, de 9 meses, 12 meses, 18 meses. ¿Realmente la institución posee la capacidad operativa para lograr esto? La realidad y los hechos son los que nos va a decir si realmente esto es consono con la realidad, para la redundancia, de nuestra institución para lograr aprobar o rechazar un registro. Evidentemente, la norma, como tiene cosas buenas y cosas malas, también tiene cosas buenas. Uno de los puntos
Evidentemente, es la adopción de la confianza regulatoria, lo que conocemos en el anglicismo que es reliance. Evidentemente, a nivel político, tiene un impacto positivo que va a fortalecer la posición de Panamá como mercado atractivo y predecible para fabricantes internacionales de dispositivos médicos. Pues, propiamente, al adoptar un reliance, propiamente, yo me ahorro todo ese tema de evaluación, de, vamos a llamarle un término coloquial, de vía crucis regulatorio, porque propiamente ya una autoridad regulatoria estricta ha hecho una evaluación y sencillamente yo voy a homologar esa situación. Pero propiamente nos encontramos con una situación de que la normativa, en este caso el borrador, habla de una reglamentación posterior. Y lo que nosotros, pues, en la discusión buscamos es que esté contemplado en el decreto para que efectivamente se haga de efecto inmediato esa disposición para lograr hacerle un, vamos a decirle, un sopeso a la situación crítica que tenemos y el cuello de botella a nivel de la institución para los procesos regulatorios de dispositivos y de equipos biomédicos. A nivel económico, evidentemente, hay un beneficio económico que es real. A nivel institucional, traduciendo en optimizar recursos técnicos. Evidentemente, me ahorro recursos técnicos, me ahorro dolor de cabeza, me ahorro costos operativos, gastos de documentación, de pedir notaría, de pedir apostilla, que todo eso se le sobrecarga al usuario. Evidentemente, al hacer esto, sencillamente, si yo adopto un reliance completo o integral, sencillamente yo presentaría lo que es la evaluación, que es el reporte que emite la autoridad regulatoria estricta, el registro sanitario, el certificado de buenas prácticas de fabricación de este producto, de que se fabrica este producto, y propiamente la autoridad debería aprobarlo. Esto es lo que se aplica hoy en día en los países de primer mundo y que tienen autoridades regulatorias estrictas. Evidentemente, Panamá tiene que ir en esa línea si queremos impulsar un club farmacéutico de dispositivos médicos. Si no, no estaríamos alineados. A nivel social, propiamente, mayor disponibilidad de tecnologías médicas innovadoras y de calidad comprobada, beneficiando a pacientes con necesidades de tratamiento de última generación. Evidentemente, al haber esta accesibilidad mucho más ágil y, por decirlo en un término, un fast track, propiamente, yo garantizo más accesibilidad oportuna de estos dispositivos en el mercado. A nivel tecnológico, evidentemente, acorta la brecha tecnológica del sistema de salud panameño frente a mercados regulatoriamente más maduros. Evidentemente, estaríamos siendo en mira de que estaríamos siendo uno de los países que estaría implementando este tipo de procesos y logrando una madurez regulatoria y teniendo un sistema mucho más robusto. Entonces, eso es un impacto muy positivo. A nivel ecológico, adopción más ágil de equipos biomédicos con mejores estándares de eficiencia y gestión de residuos. Evidentemente, todo esto va en mira de disminuir la huella de carbono, disminuir la afectación de capa de ozono, con todas estas tecnologías nuevas han venido implementándose con estos dispositivos. Y a nivel legal, pues mayor previsibilidad jurídica para fabricantes y distribuidores internacionales que evalúan ingresar al mercado panameño. Evidentemente, no queremos impulsar la inserción de inversionistas, de empresas que quieran venir a Panamá. Pero propiamente tenemos que tener esto claro, que debe ser adoptado de manera eficiente, ágil y adecuada, y que vaya en mira de agilizar los procesos. Propiamente, si nosotros no tenemos claro esto, como institución, como gobierno, como Estado, propiamente, pues vamos a tener problemas. Todo dicho esto, ¿cómo trae el impacto en situaciones reales? Evidentemente, recientemente, hace unos días, vimos una publicación en la prensa donde dice que hospitales regionales de MINSA no cuentan con prótesis para fractura, que faltan $500 millones. Evidentemente se identifican dos factores: que hay una escasez de los insumos en las instituciones, dado a que no están parados en la institución, que no están aprobados por factores, llámese regulatorios, legales, administrativos, etcétera, o propiamente el precio ha sido tan alto que ha tenido que pagar, por decirlo así, el distribuidor, y que pues propiamente lo traduce al precio del producto y no logra ser accesible por el presupuesto del Estado. Y evidentemente
hay un déficit en la adquisición. El proceso de adquisición es deplorable. Precisamente porque quizás no se cuenta marco normativo que, evidentemente, que es el decreto 490, que permita en mira de que podamos ser mucho más ágiles, mucho más eficientes para poder garantizar la accesibilidad de estos productos en el mercado. Y por ende, causa una crisis que lo están pasando de manera deplorable nuestros pacientes en las instituciones de salud. Conclusiones. Evidentemente, como hemos visto, toda una situación, esto es un proceso que puede estar, un proyecto que es un borrador, creo que estamos aún a tiempo de intervenir, creo que es lo más ideal para precisamente enmendar o buscar subsanar esas pequeñas zonas grises que no vayan en línea a los objetivos que tiene el Estado panameño, principalmente la agenda del presidente, que es impulsar el boom farmacéutico y dispositivo médico. Precisamente para el año 2016, de manera muy de relato, el consultor Peter Barnhausen, un consultor sueco, estableció en su informe que Panamá tenía una barrera muy marcada para implementar el boom farmacéutico basado en dos aspectos: personal calificado y una regulación que, en vez de impulsar el desarrollo logístico y manufacturero, lo que estaba haciendo era una barrera que no permitía ir en mira de eso que es el objetivo del hub logístico farmacéutico de dispositivos médicos. En sí, todos los desafíos que hemos visto y que hemos realizado se condensan en lo que yo digo en un término: el predominio de la burocracia defensiva, que es lo que conocemos como el miedo del funcionario público. El funcionario público, al tener miedo de actuar según lo que la ley le exige, entra en lo que es la burocracia defensiva, que trae, como digo, conclusión, tres aspectos. Genera parálisis administrativas y retrasos justificados. Evidentemente lo hemos visto en nuestra realidad como usuarios. No explicamos, si la norma habla que tienes 30 días, ¿cómo es posible que van 6 meses y tú todavía no siquiera tengas un dictamen? Pero cuando tú me haces observaciones, tú sí me aplicas los 60 días que me establece la ley 38 como procedimiento administrativo para responder. Si no, mi trámite cae en desistimiento de manera injustificada. ¿Qué trae consigo también? Que hemos visto mayor gastos y reprocesos y, finalmente, una desconfianza en el sistema. Simplemente nos crea una incertidumbre, porque realmente es lo que hoy en día muchos usuarios tienen en este momento: incertidumbre. No saben qué hacer. Proveedores pequeños, proveedores medianos, proveedores grandes, se están viendo afectados precisamente por esta burocracia defensiva que tiene el funcionario público, que sencillamente puede aplicar los principios que rigen la Constitución para actuar de buena fe en mira de garantizar que el proceso sea continuo, que sea fluido. Pero lastimosamente nos encontramos con estas barreras que a la larga nos afectan. Siempre pues me gusta terminar con un mensaje al final, y esta vez pues cito a George Gensler. Dice que el conocimiento es el antídoto para el miedo. Propiamente, nuestros funcionarios tienen que tener el conocimiento. Hay que dotarlos de herramientas. Hay que dotarlos de recursos para que, en función de su desempeño, puedan lograr que estos procesos regulatorios sean lo más óptimo, ágil y eficiente, y que vayan sencillamente, no es que lo saques de un día para otro, pero por lo menos que cumplas los marcos, los tiempos establecidos en la normativa, que son los 30 días hábiles. Si yo, como institución, yo logro cumplir esos tiempos y yo tengo el conocimiento y tengo las herramientas y los recursos que me permitan lograr eso, yo voy a tener los resultados esperados. Y propiamente va a ser la satisfacción de los usuarios, que somos todos. Todos somos usuarios de la institución. De una manera, ya sea indirecta o directa, somos usuarios.
porque algún día nosotros vamos a utilizar estos dispositivos, algún día vamos a usar estos equipos. Entonces, ¿qué mejor manera? Pues, que más temprano que tarde. Y evidentemente, pues, bueno, muchas gracias. Creo que es un poquito largo pero sí es importante que conocieran todos los pormenores. Y bueno, aquí les doy mis datos. Como compañía somos consultores, todo el tema regulatorio, y evidentemente, pues, estamos a la orden. Gracias. 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 Y preguntas que hubieran salido, yo creo que también durante la sesión. Creo que les damos las gracias a todos los que nos acompañaron la tarde de hoy y estén atentos a nuevos foros que vamos a estar teniendo desde este comité. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego. Chao.